El Gran Premio de Canadá de 2025, disputado en el emblemático circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, se convirtió en un capítulo épico de la temporada de Fórmula 1, un evento que encapsuló la esencia del automovilismo de élite, velocidad desenfrenada, estrategias milimétricas y un drama que resonó mucho más allá de los límites de la pista. Como la 10ª ronda del campeonato, esta carrera no solo puso a prueba la habilidad de los pilotos y la ingeniosidad de los equipos, sino que también marcó un punto de inflexión en la lucha por el título debido a un incidente que desató una tormenta dentro del equipo McLaren. La colisión entre sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, en plena batalla por un puesto en el podio, no solo alteró el resultado de la carrera, sino que también expuso las tensiones internas de un equipo que, hasta ese momento, había dominado la temporada. Este episodio, cargado de ambición, rivalidad y consecuencias, dejó una huella imborrable en el campeonato. El escenario estaba perfectamente preparado para una carrera inolvidable. El circuito Gilles-Villeneuve, con sus rectas de alta velocidad, chicanes estrechas y la temida pared de los campeones en la salida de la última curva, es conocido por generar momentos definitorios en la Fórmula 1. Bajo un cielo despejado y con una multitud entusiasta llenando las gradas, los pilotos se alinearon en la parrilla con objetivos claros pero desafíos inmensos. George Russell, pilotando para Mercedes, sorprendió al mundo al conquistar la pole position, un logro que rompió con las expectativas de un dominio absoluto de McLaren, que había sido el equipo más rápido en la mayoría de las rondas previas. Max Verstappen, de Red Bull, se posicionó segundo, listo para capitalizar cualquier error de los líderes. Oscar Piastri, el líder del campeonato de pilotos, arrancó desde la 3ª posición, mientras que Lando Norris, su compañero de equipo y rival más cercano en la lucha por el título, partió desde un decepcionante 7º lugar tras una sesión de clasificación marcada por errores. Fernando Alonso, de Aston Martin, comenzó en 6ª posición, buscando maximizar su experiencia para sumar puntos, mientras que Carlos Sainz, de Williams, largó desde el 16º puesto, afectado por problemas mecánicos durante la clasificación. Cuando los semáforos se apagaron, el rugido de los motores llenó el aire, y la carrera comenzó con una intensidad palpable. Russell ejecutó una salida impecable, defendiendo su liderato contra un agresivo Verstappen, quien intentó un adelantamiento por el exterior en la primera curva pero se vio obligado a ceder. Piastri, en tercer lugar, mantuvo la compostura, protegiendo su posición de los ataques de Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que partía cuarto y mostraba un ritmo prometedor. Norris, consciente de que cada punto perdido podía ser decisivo en su batalla por el campeonato, lanzó una ofensiva inmediata, adelantando a Charles Leclerc de Ferrari en la primera vuelta y ganando otra posición en la segunda para colocarse quinto. Alonso, con su característica precisión, se mantuvo en 6ª posición, gestionando sus neumáticos con cuidado para establecer una base sólida para el resto de la carrera. Sainz, por su parte, adoptó una estrategia conservadora desde el 16º puesto, utilizando neumáticos duros para extender su primer stint y evitar el caos inicial que a menudo caracteriza las primeras vueltas en Montreal. La gestión de los neumáticos emergió como un factor crítico desde las primeras etapas. El asfalto abrasivo del circuito Gilles-Villeneuve, combinado con las demandas de sus rectas largas, frenadas intensas y curvas técnicas, castigaba los neumáticos, obligando a los equipos a planificar cuidadosamente sus estrategias. La mayoría optó por un enfoque de 2 paradas, alternando entre compuestos medios y duros para equilibrar velocidad y resistencia. McLaren, confiado en la superioridad aerodinámica y mecánica de sus monoplazas, que habían demostrado un ritmo excepcional en las prácticas libres, instó a Piastri y Norris a empujar al máximo desde el inicio, con el objetivo de cerrar la brecha con Russell y Verstappen. Para la vuelta 10, Norris había superado a Leclerc y se encontraba en 4º lugar, justo detrás de Piastri, quien presionaba a Antonelli por el 3er puesto. Los McLaren, con sus distintivos colores papaya, se movían con una agilidad que destacaba en el pelotón, pero su cercanía en la pista comenzaba a generar inquietud en el muro del equipo, donde los ingenieros monitoreaban cada movimiento con creciente ansiedad. En las primeras 20 vueltas, las estrategias comenzaron a divergir, añadiendo una capa de complejidad a la carrera. Russell y Verstappen protagonizaban un duelo táctico en la cabeza, con el piloto de Mercedes manteniendo un ritmo constante mientras Verstappen buscaba oportunidades para atacar, especialmente en las zonas de DRS. Piastri, en tercer lugar, ejecutó una primera parada en boxes impecable en la vuelta 16,
regresando a la pista con neumáticos medios frescos y manteniendo su posición en el grupo delantero. Norris, por otro lado, optó por extender su primer stint hasta la vuelta 22, una decisión que le permitió ganar posiciones en pista al rodar en aire limpio durante varias vueltas. Esta estrategia lo colocó temporalmente por delante de Piastri tras la primera ronda de paradas, un movimiento que encendió las alarmas en McLaren. Con solo un punto separando a los dos pilotos en el campeonato de pilotos, la situación era delicada, y los ingenieros comenzaron a enviar mensajes de radio instándolos a mantener la calma y evitar riesgos innecesarios, un consejo que pronto se demostraría difícil de seguir. La fase intermedia de la carrera vio a los McLaren consolidar su ritmo, con Piastri y Norris alternando posiciones mientras perseguían a los líderes. La chicane del casino, la recta de atrás y la horquilla antes de la recta principal se convirtieron en escenarios de maniobras audaces, con ambos pilotos empujando los límites de sus monoplazas. Piastri, con un enfoque más conservador en la gestión de neumáticos, mantenía un ritmo constante, mientras que Norris, con su estrategia de paradas más tardías, apostaba por stints más cortos pero más rápidos. Esta diferencia táctica creó una dinámica fascinante, pero también peligrosa, ya que los dos pilotos se encontraron luchando rueda a rueda en varias ocasiones. Los ingenieros de McLaren, conscientes del riesgo de un incidente, intentaron gestionar la situación, pero la intensidad de la lucha por el campeonato, donde cada posición podía ser decisiva, hacía que ambos pilotos priorizaran sus ambiciones individuales. El momento que definiría la carrera llegó en la vuelta 42, en un incidente que capturó la atención del mundo. Piastri y Norris, ahora en una batalla directa por el tercer puesto tras superar a Antonelli, se encontraron en la chicane del casino, una sección del circuito conocida por su dificultad para adelantar y su potencial para generar drama. Norris, con neumáticos más frescos tras su segunda parada en boxes en la vuelta 38, lanzó un ataque agresivo por el interior, buscando superar a Piastri. El australiano, defendiendo su posición como líder del campeonato, cerró la trayectoria en el ápice de la curva, dejando un margen mínimo para su compañero. Norris, comprometido con la maniobra, mantuvo su línea, y el contacto fue inevitable. El alerón delantero de Norris golpeó la rueda trasera izquierda de Piastri, causando un pinchazo en el monoplaza del australiano y daños significativos en el alerón del británico. Ambos pilotos se vieron obligados a entrar en boxes, perdiendo posiciones cruciales. Piastri cayó al 10º lugar, mientras que Norris, tras un cambio de alerón, regresó a la pista en 14º. El incidente desató una tormenta en el garaje de McLaren. Los ingenieros, visiblemente frustrados, intentaron mitigar el daño, ajustando las estrategias para maximizar la recuperación de puntos. Sin embargo, el circuito Gilles-Villeneuve, con sus limitadas oportunidades de adelantamiento fuera de las zonas de DRS, dificultó la remontada. Piastri, lidiando con un coche comprometido por el pinchazo, tuvo que gestionar cuidadosamente su ritmo para evitar más problemas, mientras que Norris, con un alerón nuevo pero neumáticos desgastados, enfrentó una batalla cuesta arriba para volver al top 10. Mientras tanto, en la punta, Russell aprovechó el caos para consolidar su liderato, manteniendo a Verstappen a una distancia segura. Antonelli, beneficiándose de la debacle de McLaren, se afianzó en el tercer puesto, asegurando su primer podio en Fórmula 1 en una actuación que destacó su madurez como novato. En las vueltas finales, Piastri y Norris lucharon con determinación para recuperar posiciones. Piastri, con un enfoque metódico, logró escalar hasta el 7º lugar, adelantando a varios pilotos en las zonas de DRS y capitalizando errores de sus rivales. Norris, por su parte, mostró destellos de su talento, pero los daños en su coche y el desgaste de sus neumáticos limitaron su progreso, terminando en 9º lugar. Sin embargo, el daño estaba hecho. Ambos pilotos perdieron puntos cruciales en la lucha por el campeonato, y McLaren, que había liderado el campeonato de constructores con comodidad, vio su ventaja reducida frente a Red Bull y Mercedes. La colisión en la chicane del casino se convirtió en el centro de atención tras la carrera. La maniobra de Norris, aunque audaz, fue vista como un riesgo innecesario en el contexto de un campeonato tan reñido, mientras que la defensa de Piastri, aunque legítima, generó debate sobre si podría haber dejado más espacio para evitar el contacto. La realidad era que ambos pilotos, compitiendo al límite, habían priorizado su lucha personal sobre el bien colectivo del equipo. El resultado final vio a George Russell cruzar la meta en primer lugar, logrando su segunda victoria de la temporada y revitalizando las esperanzas de Mercedes en el campeonato. Verstappen, en segundo lugar, recortó significativamente la ventaja de Piastri en la clasificación de pilotos, colocándose como una amenaza renovada para el título. Antonelli completó el podio en tercer lugar, un logro que marcó su llegada como una estrella emergente en la Fórmula 1. Fernando Alonso, con una carrera impecable y sin errores, terminó en quinto lugar,
sumando puntos valiosos para Aston Martin y consolidando su posición en el campeonato de pilotos. Carlos Sainz, con su estrategia de neumáticos duros y una remontada paciente, cruzó la meta en octavo lugar, un resultado sólido considerando su posición de salida en 16º. Para McLaren, el Gran Premio de Canadá dejó un sabor amargo. La colisión entre Piastri y Norris no solo costó puntos cruciales, sino que también expuso las tensiones internas en un equipo que, hasta ese momento, había manejado con éxito la presión de liderar ambos campeonatos. El incidente en la chicane del casino, lejos de ser un simple error en la pista, planteó preguntas fundamentales sobre la gestión de dos pilotos excepcionales que competían no solo contra sus rivales, sino también entre sí. La controversia, alimentada por la intensidad de la lucha por el título, prometía seguir resonando las próximas rondas del campeonato, con McLaren enfrentándose al desafío de restaurar la cohesión interna mientras mantenía su ventaja en la clasificación. El circuito Gilles-Villeneuve, con su rica historia de momentos dramáticos, añadió otro capítulo inolvidable a su legado. La carrera de 2025, con su mezcla de velocidad, estrategia y drama, encapsuló la esencia de la Fórmula 1 moderna, donde las decisiones en fracciones de segundo pueden redefinir una temporada. Para Piastri y Norris, el incidente fue un recordatorio brutal de los riesgos de competir al límite, mientras que para McLaren representó una prueba de su capacidad para gestionar la ambición de sus pilotos en un momento crítico. A medida que el campeonato avanzaba hacia las próximas rondas, la atención se centraba en cómo el equipo abordaría esta fractura interna, con el título de pilotos y constructores aún en juego. La carrera en Montreal no fue solo un evento deportivo, sino una narrativa humana de ambición, rivalidad y redención. Cada vuelta en el circuito Gilles-Villeneuve contó una historia, la de Russell, buscando resurgir con Mercedes, la de Verstappen, acechando el título con Red Bull, la de Antonelli, anunciando su llegada al escenario mundial, la de Alonso y Sainz, demostrando que la experiencia y la consistencia son tan valiosas como la velocidad pura, y sobre todo, la de Piastri y Norris, dos jóvenes talentos cuya rivalidad interna amenazó con descarrilar las aspiraciones de McLaren. La chicane del casino, con su asfalto desgastado y su historia de colisiones, se convirtió en el símbolo de esta carrera, un lugar donde los sueños de campeonato chocaron con la realidad de la competencia. A medida que los equipos recogían sus equipos y se preparaban para la siguiente ronda, el Gran Premio de Canadá dejó una lección clara. En la Fórmula 1, el éxito no depende solo de la velocidad del coche o del talento del piloto, sino también de la capacidad de un equipo para navegar las complejidades de la competencia interna. Para McLaren, el camino hacia el título sería más complicado de lo esperado, pero también más intrigante. La controversia de 2025 en Montreal no fue solo un momento de crisis, sino también una oportunidad para que el equipo demostrara su resiliencia y su capacidad para convertir el drama en determinación.